¿Ya se ve ahí? Video en vivo. Ya se está viendo de este lado, ¿verdad? Sí, acá ya. Pues vamos a verlo de este lado entonces. Y a ver si tú le puedes conectar con la de abogados amantes del derecho. Bueno, arrancamos aquí. Ya estamos. Ya. Volumen, todo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Ya listos para nuestra sesión inicial de este minicurso de temas selectos de juicio de amparo. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, antes que nada les agradezco su participación, el interés mostrado para colaborar. Denme un segundo, poner aquí en silencio. Bueno, antes que nada les agradezco su participación. Ahora sí ya vi que está funcionando. No se ve muy bajito esto, a lo mejor tienes que alzar un poquito más la idea de lo que sí es y de lo que no es esto. Básicamente pretendo que sea una sesión de reflexión acerca de los temas de la procedencia y la competencia en el juicio de amparo indirecto, que es quizá una de las cuestiones pues más interesantes a ver desde el estudio de todos en la licenciatura y después en la práctica profesional, el llegar a conocer cuándo amparo sí y cuándo amparo no. Recordemos que la acción de amparo se ejerce de forma dual, esto es, a través de la vía directa y de la vía indirecta. En sus orígenes el amparo solo existía en la vía indirecta y en aquellos años que arrancaba pues a través de la revisión ante la Suprema Corte. Hoy día, ¿verdad? Tenemos un sistema donde puede ser vía directa, que solamente procedería contra sentencias definitivas o laudos, o sea, entendiendo decisiones que dirimen el fondo de la cuestión debatida, o resoluciones que le ponen fin al juicio. En la semana que entra veremos todo lo relativo a amparo directo, por eso no le dedicaré más tiempo a ello en la sesión de hoy, sino me centraré exclusivamente en el tema de la procedencia y la competencia, o sea, cuándo amparo indirecto sí y cuándo no. Recuerden que pueden hacer llegar por este medio en el chat todas las inquietudes, las cuestiones que tengan, pues intentaremos al final en los últimos 15 minutos, aquí me las van a ir resumiendo, para contestar las 6-7 preguntas más recurrentes y relacionadas con el tema, ¿verdad? Traemos toda nuestra ley de amparo ya listos para poder arrancar. Entonces, en principio cabría decir sobre la procedencia y la competencia. Iniciaré con la competencia, o sea, ¿qué juez conoce del juicio de amparo indirecto? ¿Qué tribunal? Recordemos que la competencia es una porción, una medida de la jurisdicción, entendiendo por jurisdicte, o sea, la jurisdicción, es decir, el derecho, la facultad de los tribunales de conocer, tramitar, resolver y ejecutar lo decidido en una controversia. La jurisdicción es el género y la competencia es una especie dentro del género. O sea, todos los jueces en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del país pueden tener jurisdicción en esa plaza, pero no todos tienen competencia para conocer de los mismos asuntos, porque sabemos que la competencia se divide entre objetiva y subjetiva, y dentro de la objetiva
que es quizá la más aplicable en los procedimientos contenciosos, pues puede dividirse en materia, territorio, cuantía, grado, turno, prevención. En el juicio de amparo, evidentemente, el de cuantía no existe. Pero, entonces la pregunta de inicio era, ¿cuándo amparo sí y cuándo no? Y en su caso, ¿quién conoce? Resolveremos la segunda cuestión, que es un poco más corta. Por disposición constitucional y de la ley de amparo, quien va a conocer del juicio de amparo indirecto va a ser regla general un juez de distrito. Ahora, dirán ustedes, pero jueces de distrito pues hay muchos, desde Baja California hasta Chiapas, pues está inundado el país de juzgadores federales, ¿verdad? ¿Qué juez de distrito? Y si a eso le sumamos que en algunos circuitos judiciales están especializados o semiespecializados, o sea, en razón de la materia. Claro, muchas plazas tienen jueces de distrito mixtos, o sea que no tienen mayor problema porque conocen de cualquier materia, pero algunos otros sí tienen la especialización al menos en una o en dos materias. Entonces, aquí la regla sería juez de distrito de la materia que corresponda, y también por el otro lado, si hubiera jueces de distrito mixtos en la plaza donde se va a promover el amparo, pues no tendrían mayor dificultad. Sin embargo, en tratándose de la materia, pues también a veces se presenta la problemática de el acto reclamado específicamente de qué materia es. Por ejemplo, suelo decir en clases, imagínense que el acto reclamado en el amparo fuera el arresto administrativo que dicta un juez cívico en los famosos alcoholímetros en la Ciudad de México y en algunas ciudades del país. Pues evidentemente va a imponer una sanción de corte administrativa, repito, pero que va a tener como efecto privar temporalmente la libertad de la persona. Conocerá en los lugares que haya jueces especializados un juez de amparo penal, o será un juez de distrito en materia administrativa, o será en materia civil o del trabajo, etc. ¿Quién va a ser? Bueno, aquí recordemos que hay que atender a la naturaleza del acto reclamado. En este ejemplo dado, pues va a conocer un juez de distrito en materia administrativa, porque quien emite el acto es una autoridad administrativa, en este caso pues el juez cívico, ¿verdad? Pero algunos otros casos, como por ejemplo la deportación, en todas aquellas ciudades donde hay estancias migratorias, se detienen a personas indocumentadas en su tránsito por el país, que pues se imaginarán que en las zonas fronterizas pues hay por miles, ¿verdad? ¿Qué juez de distrito va a conocer del amparo contra la posible orden de deportación? ¿Quién la dicta? Pues la dicta una autoridad administrativa, el Instituto Nacional de Migración, que a su vez es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, o sea, pertenece a la esfera de la Administración Pública Federal. Sin embargo, pues, ¿quién va a conocer del amparo contra esa deportación? Ha dicho la jurisprudencia de la Suprema Corte que como se asemeja al equivalente a una pena de esas que están prohibidas por la Constitución, pues va a conocer del amparo contra la deportación un juez de distrito de amparo en materia penal. Entonces, no siempre el tema competencial está tan claro. El tercer ejemplo que doy, pues sería un arresto que surja de un juicio del orden familiar. En una controversia familiar, el juzgador de origen impone como medida de apremio un arresto hasta por 20 horas, pensemos. ¿Y quién va a conocer del amparo? ¿Un juez de amparo penal? ¿O un juez de distrito en materia civil, al menos en la Ciudad de México? E insisto, en los lugares donde estén especializados o semiespecializados. Bueno, pues aquí, como la autoridad que lo emite el acto reclamado es un juez familiar, un juez civil, pues entonces quien va a conocer del amparo es un juez de distrito de esa índole. Entonces, primer punto de partida, va a conocer del amparo indirecto como regla general un juez de distrito. Ahora, territorialmente, ¿cómo sabemos a quién le corresponde? Porque habiendo tantos cientos de jueces de distrito,
pues se presenta la problemática si será el de esta entidad federativa o el de alguna otra, ¿verdad? Bueno, para eso nos vamos a apoyar nosotros en nuestra ley de amparo, que ya tienen ustedes a la mano, ahí se los pedí en el chat, por favor. Recuerden hacer llegar sus preguntas, cuestiones que vayan surgiendo. Y específicamente leeremos la parte conducente, ¿verdad? El artículo 35, que nos dice: los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. Entonces, en primer lugar, son los jueces de distrito, regla general. Pero nos habla que también los tribunales unitarios de circuito pueden conocer de amparo indirecto. Sí, pero solo en un caso. No más de un caso. Importante, pero solo ese. ¿Cuándo un tribunal unitario de circuito puede conocer de un amparo indirecto en primer grado? La respuesta es cuando el acto reclamado provenga de otro tribunal unitario de circuito. Esto es, como sería absurdo que un juez de distrito, que es inferior jerárquico del tribunal unitario, sería absurdo que el inferior juzgue al superior. Ejemplo: imagínense que a una persona en un asunto del índole penal le dictan una vinculación a proceso, una medida cautelar, alguna cuestión que sea impugnable en amparo indirecto, y se la dicta pues un juez de control, que es un juez de primera instancia. Ante eso, esta persona o su defensa optan por interponer el recurso ordinario, o sea, apelan esa decisión. ¿Y quién conocerá de la apelación contra esa vinculación a proceso hipotética? Pues conocerá un tribunal unitario de circuito si el asunto fuera de índole federal, desde luego. Contra lo resuelto por el tribunal unitario de circuito, que fungió como tribunal de alzada, como tribunal de apelación, cabe el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque afecta en este caso la libertad personal, o porque sea una cuestión de medidas cautelares y siempre procede el amparo. Entonces, ¿quién va a conocer? Pues sería ilógico que conozca un juez de distrito, insisto, que es un inferior. Va a conocer otro tribunal unitario del circuito. Segundo ejemplo: en un asunto del orden civil o mercantil, un juicio ordinario, pensemos, se dicta una sentencia interlocutoria en fase de ejecución de sentencia, que la dicta un juez de distrito, para el ejemplo, y contra esa cabe el recurso de apelación. Se apela la interlocutoria, se va al superior jerárquico, que es un tribunal unitario de circuito, y ese unitario dicta X sentencia de segundo grado. Contra ello cabe el amparo indirecto. ¿Quién va a conocer ese amparo indirecto? Otro tribunal unitario de circuito. ¿Por qué? Porque la emitió, la autoridad responsable es un tribunal unitario. Es el único caso en que un tribunal unitario de circuito puede actuar como tribunal de primer grado en el amparo indirecto. O sea, cuando el acto reclamado provenga de otro unitario de circuito. Y el artículo 35 nos dice un segundo y último párrafo, que también lo serán, o sea, competentes para conocer el amparo indirecto, las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. En la actual ley de amparo, publicada el 3 de abril de 2013, que entró en vigor al día siguiente, desapareció la vieja jurisdicción concurrente, donde en algunos supuestos del orden penal concurrían o podía tramitarse el amparo también ante el superior jerárquico de una autoridad del orden común. Eso ya desapareció, pero lo que sigue existiendo al día de hoy es la jurisdicción auxiliar. Esto es, ciertas autoridades del orden común no es que lleven el amparo, sino que auxilian en el juicio de amparo en casos específicos donde por la gravedad y la naturaleza del asunto no haya a quien más acudir. Ejemplo: una persona va en su vehículo en la carretera y pensemos que va transitando, voy a inventar el poblado, por Ixmiquilpan, Hidalgo, y en ese preciso momento en la carretera se topa un retén de los militares, de la policía, y por la razón que gusten y manden, la persona es privada de su libertad e incomunicada.
para colmo de males, resulta que están pues en un sábado, o sea, en día inhábil. Lo normal, en un caso ordinario, es que ustedes dijeran, pues hay que ir al juez de distrito correspondiente. ¿Cómo sé qué juez de distrito correspondiente sea por cada municipio de los que hay en el país? Para eso me remito a la ley orgánica, ¿verdad?, del Poder Judicial de la Federación, donde me dice, en el estado de Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, etcétera, los jueces de este distrito conocerán de estos municipios. Donde existen varios juzgados de distrito en varios municipios, por ejemplo Veracruz, que tiene en Tuxpan, en Poza Rica, en Córdoba, en Jalapa, hasta Coatzacoalcos, etcétera. Te va diciendo en la ley orgánica que lo vas a ir conociendo por cuestión de territorio. Ahora, y estábamos hablando de la jurisdicción auxiliar. ¿Cuándo se va a auxiliar? Cuando el acto sea de aquellos prohibidos por el 22 párrafo primero constitucional o 15 de la ley de amparo, esto es todo lo que suene a algo demasiado grave: privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, destierro, confiscación de bienes, incorporación forzosa al ejército, etcétera, etcétera. Todo aquello grave, repito, 22 constitucional, 15 de ley de amparo. En esos casos podrás acudir a promover el amparo, inclusive hasta por comparecencia, o sea, inclusive hasta verbalmente. Inclusive hasta un menor de edad podría promover el amparo en nombre de alguien más, no solo un adulto, sino un menor de edad. Y en esos supuestos, entonces, la autoridad judicial de mayor rango es la que va a recibir la demanda de amparo, o sea, va a actuar como un auxiliar. Si en el ejemplo dado de la carretera esta que te para el retén militar, si hipotéticamente en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, habría un juez de primera instancia, que sería la máxima autoridad, pues ahí presentarías tu demanda de amparo. Y si no hay juez de primera instancia y hay un juez menor o de paz, pues ante él sí es el de mayor rango. Y si hipotéticamente no hay ninguna autoridad jurisdiccional ahí, pues sería ante la autoridad política de mayor rango. Si fuera municipio, pues sería el presidente municipal. Si no fuera un municipio, pues en las constituciones estatales, según cada entidad federativa, existen las figuras de los agentes municipales o los subagentes municipales, o como les pongan la denominación, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman autoridades auxiliares? Porque auxilian, o sea, lo que hacen es reciben la demanda, sea por escrito o sea por comparecencia verbalmente. Ya dijimos, hasta un menor de edad. Transcriben lo general para la admisión, perdón, no para la admisión, lo general, si es por comparecencia para redactar los hechos, no es que van a admitir, y van a declarar la suspensión del acto reclamado, porque son actos prohibidos por el 22 constitucional o 15 de la ley de amparo. Repito, no van a admitir, simplemente van a declarar la suspensión, van a decretar la suspensión de oficio y del pleno. Y van a ir a notificar a la autoridad responsable para que cese el acto reclamado, para avisarles que está otorgada esa suspensión. Una vez que hayan hecho eso, archivan el expediente y lo mandan al juez de distrito que corresponda, quien entonces sí se va a pronunciar sobre la admisión, o si va a prevenir, si va a mandar ratificar, si le va a dar trámite, etc. Pero esta autoridad, que no pertenece al Poder Judicial de la Federación, va a actuar como un mero auxiliar. Espero que aquí pues haya servido esta explicación. El artículo 36, solo vamos a leer 3 artículos, para que no se haga tan tedioso. El 36 nos habla de la competencia de los tribunales unitarios de circuito, que dice que solo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza, o sea, otro tribunal unitario de circuito. Pero ¿qué pasa en aquellos circuitos donde solo hay un tribunal unitario? Circuitos pequeños, quiero pensar quizá Campeche, quizá Tlaxcala. ¿Qué sucede ahí? Entonces, a falta de otro tribunal unitario de circuito, conocerá el más próximo, el más cercano, ¿verdad? Bueno, y sobre la competencia territorial, entonces,
Esta se encuentra en el artículo 37, pues es uno de los más importantes, que nos dice: es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Esto es, hay actos declarativos nada más. Hay otros que son omisivos, un no hacer de la autoridad. Pero aquellos que tengan una ejecución material, el acto reclamado se va a combatir en amparo ante el juez de distrito de esa plaza, de donde deba ejecutarse, se esté ejecutando, se vaya a ejecutar. Va un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que se lleva un juicio civil X en la Ciudad de México y se emplazó al demandado vía exhorto, vía una comunicación en el estado de San Luis Potosí, y se libra el exhorto allá se le emplaza y se regresa el exhorto a la Ciudad de México para seguir el juicio. En algún momento el demandado promueve un amparo por el ilegal emplazamiento, o sea, como un tercero extraño por equiparación, y va y consulta a un abogado, abogada como ustedes, y le dice: señores licenciados, quiero que me amparen contra ese ilegal emplazamiento. Pregunta: ¿qué juez de distrito va a conocer del asunto? ¿El de la Ciudad de México, que es donde se llevó el juicio, o el de San Luis Potosí, que es donde se hizo el emplazamiento tildado de irregular? Respuesta, párrafo primero: si se ejecutó, se está ejecutando, se va a ejecutar, ese juez de distrito es el competente. Entonces será el de San Luis Potosí, aunque el juicio se haya llevado en la Ciudad de México, porque ahí se hizo materialmente el acto reclamado, que es el emplazamiento, ¿verdad? El 37 nos da un segundo párrafo, que es: si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otros, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, o sea, el que elija el actor. Hay actos reclamados que pueden ejecutarse en varias localidades. Estoy pensando una posible orden de captura, sea por una autoridad ministerial estatal, federal, donde pudiera ejecutarse la aprehensión o la captura tanto en Tlaxcala como en Querétaro, como en Aguascalientes, etc. O sea, a todos se les dio orden de capturar. ¿Qué juez de distrito va a ser competente? Cualquiera, porque en cualquiera se puede ejecutar. Y un tercer párrafo que dice: cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es juez competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. O sea, los que no tengan ejecución material, que sean meramente declarativos o también omisivos. Dice: ¿dónde se presentó la demanda? Sí, pero la pregunta que no te contesta ahí es: ¿y dónde se va a presentar la demanda? En la sede donde sea competente el juez de distrito de la autoridad que omitió o que declaró aquello que estás combatiendo. Ejemplo: vas ante una autoridad administrativa, estoy pensando una autoridad municipal, y dices: quiero pedir un cambio de uso de suelo, una licencia de construcción, una autorización, X cuestión administrativa. Y la autoridad simplemente no te responde, o sea, omite responder, violación al derecho de petición. O si te responde desfavorablemente, pero además te responde en una resolución sin fundamento y sin motivación, o sea, una excepción a la causal al principio de definitividad, que acarrea una causal de improcedencia. O sea, podrías brincarte la definitividad para irte al amparo indirecto, sin fundamento y sin motivación. No se ejecuta en ningún lado porque no tiene un hacer o un dar. ¿Qué juez de distrito va a ser competente? El del lugar donde radique esa autoridad, la que declaró u omitió. ¿Estamos? Ahora, ¿sí se está viendo? Ya vimos la cuestión de la competencia, o sea, ¿quién es competente para conocer del amparo? El siguiente punto va a ser: ¿en qué casos procede el amparo? O sea, la procedencia. Nos fuimos llevando de la competencia a la procedencia. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Les pido que nos remitamos ahí al 107.
Es el título segundo, capítulo primero, que habla del amparo indirecto. Y en esta sección primera, su nombre, su denominación es procedencia y demanda. ¿Contra qué procede el amparo indirecto? Y te dice el 107, fracción primera. El amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Cualquier norma general, o sea, no te habla de leyes, sino de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio. La pregunta sería de inicio, ¿qué se entiende por normas generales? Y viene un catálogo muy largo ahí, no lo voy a leer, de varios incisos, donde básicamente cualquier disposición de observancia general obligatoria es impugnable en vía de amparo. O sea, leyes en sentido estricto, reglamentos, misceláneas, circulares, normas oficiales mexicanas, etc. Sin embargo, cabe también decir, los tratados internacionales sí, repito, sí pueden ser impugnados en juicio de amparo indirecto, excepto, salvo, con excepción de la parte relativa a los derechos humanos que contengan esos tratados. O sea, porque los tratados también son documentos de orden político, no solo jurídico. Lo que sea de derechos humanos de un tratado internacional no puede combatirse en amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque es constitución, para efectos prácticos. Forma parte del llamado bloque o parámetro de regularidad constitucional. Todo lo que no sea de derechos humanos sí se puede impugnar en amparo indirecto. Repito, leyes, circulares, misceláneas, decretos, reglamentos, normas oficiales mexicanas, etc. Inclusive las constituciones políticas locales, desde luego. Bueno, seguimos. La fracción en la fracción primera, que con motivo del primer acto de aplicación o por su sola entrada en vigor. ¿Cómo sabemos si una ley es impugnable tan solo con entrada en vigor o requerimos un acto concreto? A esto se le ha llamado en la jurisprudencia la distinción con la individualización incondicionada de la norma. Esto es, la norma te causa perjuicio, afecta tu esfera jurídica con la sola entrada en vigor o requieres algo posterior. Yo suelo decir, pues un ejemplo inventado, ¿verdad? Muy burdo, pero algo así que sería, imaginémonos que un legislador irracional un día expida una ley y que diga, a todas las personas que compren un vehículo en el mes de diciembre se les va a cobrar un tributo extra o adicional. Y a lo mejor alguien pensaría, híjole, yo justo estaba esperando que llegara mi aguinaldo en diciembre y con eso me iba a comprar un carrito, pero ahora pues eso me desincentiva porque estoy viendo que tiene un impuesto extra que pagarse. Pregunta, ¿podré promover el juicio de amparo desde ahorita contra esa norma general de índole fiscal? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tienes agravio. ¿Y por qué no tienes agravio? Porque todavía no compras el coche. O sea, no ha penetrado a tu esfera jurídica la afectación de ese tributo adicional. Cuando compres el coche, si todavía existe el tributo y en el momento en que te lo aplican, entonces surge el agravio. Mientras, pues no. En cambio, hay normas generales que por la entrada en vigor, desde que eso sucede, ya te afectó. Un típico ejemplo en el que pues todos estamos obligados ahora fiscalmente, y tiene relativamente pocos años que surgió, pues el llamado tema del buzón tributario y la contabilidad electrónica, ¿no? De los artículos 17 y 28 del Código Fiscal de la Federación. Específicamente el del buzón tributario, que es muy evidente para todos, la obligación de tener un correo para que ahí te hagan las notificaciones. Y cuando se expide la ley dicen, el día siguiente de su publicación entrará en vigor. Pero a lo mejor alguien, como muchos miles lo hicieron, está inconforme porque quiere que las notificaciones se le hagan por escrito, con firma autógrafa, originales, etc. Y quiere impugnarlo. La pregunta es,
¿tiene ya agravio? ¿Tiene una afectación en su esfera jurídica o no? Pues a partir de que entró en vigor la ley ya existe la obligación. O sea, no requieres un acto posterior, no está condicionada la aplicación de la norma. Por ende, esa persona sí tiene agravio para irse de inmediato al amparo indirecto contra la norma general, con independencia que lo vaya a ganar o no, que es un tema de fondo, pero al menos para que se haga procedente. Recuérdenme el tema de sus preguntas, comentarios, para al final les irlos debatiendo, y no me voy de largo. Fracción segunda. Procede el amparo indirecto, ¿verdad?, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. O sea, las autoridades formalmente administrativas. Porque esas autoridades formalmente administrativas tiran la basura en la calle y te pueden imponer una multa, ¿verdad?, del ayuntamiento. Vas a exceso de velocidad en la carretera y te puede parar la Policía Federal, ¿verdad? Y además de retener el vehículo o quizá imponerte una multa. Haces ruido en una fiesta en tu casa y también va el inspector del municipio y te impone una multa, una clausura, en fin. Autoridades distintas a las judiciales, administrativas o del trabajo. Ojo, siempre, voy a ser enfático en eso, respetando el principio de definitividad, que es un eje rector del juicio de amparo, entendiendo por la obligación de agotar todo aquel medio ordinario de impugnación que prevea la ley doméstica para revocar, modificar o anular aquello de lo que te estás doliendo. Pero si te ubicases en un caso de excepción y el acto derive de una autoridad formalmente administrativa, sería procedente el amparo indirecto. Fracción tercera. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Siempre que se trate de... ¿Cuál es el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Aquel que se parece a un juicio, solo que no lo es. ¿Por qué se parece y no lo es? Porque hay derecho, inicia con una imputación, con un reclamo, con un pliego de observación, le dan derecho de defensa para que conteste, le dan la oportunidad para que ofrezca pruebas, hay una audiencia de desahogo de pruebas, hay la oportunidad de formular alegatos y se dictará una resolución. El ejemplo perfecto del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio son los procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios. Imaginemos el de los servidores públicos, que quizás sea el más común, ¿verdad? Omitiste presentar tu declaración patrimonial, o resulta que por ahí te encontraron una irregularidad en tu actuar y te quieren sancionar. Bueno, pues tienen que hacer ese procedimiento administrativo sancionador. Pero no cabe el amparo contra cualquier decisión, sino dos supuestos. Inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso trascendiendo el resultado de la resolución. O sea, contra la última resolución, en pocas palabras. Ese procedimiento administrativo seguido en forma de juicio tuvo varios acuerdos. Es probable que haya durado varios meses, sino que hasta más tiempo. ¿Qué tengo derecho a impugnar en amparo o no? Regla general, la última resolución. Sí, solo si trascendió el resultado del fallo. Si no trascendió, pues no tienes agravio, que es la materia prima del amparo. Pero hay un caso de excepción, que es el inciso B. Aquellos actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Y de una vez te lo describe, para que no batalle el juzgador en entender qué es de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución o tratados internacionales. O sea, quizá en el inicio, en el medio, en el inter del procedimiento administrativo sancionador, quizá ahí haya una afectación, pero solo si afecta derechos sustantivos y solo si lo hace materialmente, cabrá el amparo de inmediato. Si no, te tienes que esperar hasta el final. ¿Cómo sé si afecta derechos sustantivos o no? Pues atendiendo la naturaleza del grado de afectación. De repente dicen, oye, en mi procedimiento disciplinario ofrecí unas pruebas y me las desechó el órgano interno de control.
Voy a promover amparo. Pues es una resolución procesal, es adjetiva, no sustantiva. ¿Por qué? Porque aunque te hayan desechado tus pruebas, hipotéticamente, todavía puedes ganar. Y si ganas, pues no tendrías agravio. En cambio, ¿qué sucedería si dentro de ese procedimiento administrativo se ordena el congelamiento de las cuentas bancarias de su representado? ¿Qué afecta ese congelamiento o embargo de cuentas bancarias? Pues afecta el patrimonio. Siguiente pregunta, ¿el patrimonio es una cuestión sustantiva o procesal? Pues es sustantivo. Entonces, si es sustantivo, sí es de imposible reparación, porque además es materialmente, físicamente se va a ejecutar ya o ya se ha ejecutado. Contra eso cabría el amparo. Esa sería la distinción. Fracción cuarta, que esta es un poco larga y trae varias hipótesis. Contratos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Y aquí entraremos a la cuestión, habla fuera de juicio o después de concluido. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo inicia y cuándo termina el juicio? Necesito saberlo, porque conociendo cuándo inicia, sabré lo que es fuera. Y conociendo cuándo termina el juicio, sabré lo que es después de concluido. Si no tengo esas marcas o parámetros de arranque y final del juicio, no puedo conocer la otra opción. Para efectos del juicio de amparo, por disposición expresa del artículo 170, fracción primera de la misma ley de amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda. Y en materia penal, para mis amigos que se dedican a esa materia, con la audiencia inicial. Y el juicio concluye con el dictado de la sentencia definitiva. No cuando causa estado, no cuando se ejecuta o se cumple, no cuando se ordena el archivo, sino con la pura pronunciación de la sentencia definitiva. ¿Ok? Ese es el juicio. Ahora, actos fuera de, antes del juicio. Pues hay muchos. Por ejemplo, regresando con mis amigos los penalistas, pues una carpeta de investigación es fuera del juicio. Mis amigos los laboralistas dirán pues un paraprocesal. Mis colegas, los que practicamos el derecho civil lato sensu, los miles de actos prejudiciales que hay, ¿verdad? Diligencias de consignación, de jurisdicción voluntaria, medios preparatorios, a juicio ordinario, a juicio ejecutivo, separación de personas, etc. Todo lo que puede haber antes de un juicio. Contra eso cabe el amparo indirecto. La pregunta sería, ¿en qué momento? Contra la última resolución. O sea, si a lo mejor hay unos medios preparatorios a juicio ordinario o civil, ¿cabrá el amparo contra cada decisión que me es adversa? No. Cabrá contra la última resolución, eventualmente sí y solo sí. Además, agotaste el principio de definitividad. Recordemos, eje rector del juicio de amparo. Tenemos que tenerlo machacado. Combatir con el medio ordinario de impugnación aquello que nos es desfavorable. Ahora, y después de concluido, si concluye el juicio con la sentencia, después hay muchos actos posteriores. Piensen, por ejemplo, en el procedimiento de remate, por citar un ejemplo. Ya se dictó la sentencia, pero de que se dicta la sentencia a que se hace materialmente el remate, pues le cuelga. O sea, puede tardar meses o años y miles de actos intermedios. ¿Contra qué va a caber el amparo? Contra la última resolución. Debiendo impugnar con el recurso ordinario, si lo hubiera, cualquier decisión en el camino que te sea adversa. Ahora, ¿y cuál es la última resolución? En esa fase de ejecución de sentencia. Te dice el párrafo tercero de esta fracción cuarta del 107. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, la adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Aquí vas a combatir con cualquiera que se te presente. Entonces, en fase de ejecución, repito, como puede tener muchos acuerdos intermedios, la pregunta sería, ¿cuándo voy a promover el amparo? Contra lo último decidido en la fase de ejecución. ¿Y qué es lo último decidido? Aquello que tenga por cumplida la sentencia, que declare la imposibilidad para cumplimiento, que ordene el archivo del expediente, etc. Oye, que me lanzaron a mi cliente el día de ayer. Lo lanzaron con motivo de una sentencia de una controversia de desahucio o arrendamiento.
¿Ya podré promover el amparo hoy? No, porque requieres un acuerdo que tenga por cumplido el fallo, o sea, que sea la última resolución. Y si es remate, que el remate es la venta forzada de los bienes que previamente tuvieron que haber embargado. ¿Cuándo puedo promover amparo contra la última resolución? Sea que se ordene que se otorgue la escritura o que se ponga en posesión al adjudicatario, ¿verdad? Siguiente, la fracción quinta, quizá la más socorrida en los juicios. Contratos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política y en los tratados internacionales. Volvemos a la misma explicación. Violación material, o sea, materiales no hipotéticas, sino que físicamente ya ahí correspondan. De derechos sustantivos, esto es, no los de índole procesal, sino aquellos tutelados por la Constitución o tratados que tengan que ver con la vida, con la libertad, con la salud, etc. El patrimonio, la propiedad, ¿verdad? Ahí sí lo podrás impugnar de inmediato. Si no, pues tendrás que esperarte hasta el final. Ejemplo de posible procedencia del amparo indirecto dentro de un juicio. ¿Y cuando estamos dentro de un juicio? Ya dijimos la cancha, de la demanda a la sentencia. Una prueba pericial de ADN, de estas para los juicios de reconocimiento o desconocimiento de paternidad, porque hay información confidencial genética, ¿verdad?, en el ADN. La revisión de la información contable de las personas que quieren investigar tus cuentas bancarias, tus declaraciones de impuestos, tus facturas, pues también es información confidencial que viola un derecho humano posiblemente. A lo mejor dentro de un juicio todas las medidas cautelares son impugnables en amparo indirecto, el embargo o el arraigo. Todas las medidas de apremio, la multa, el arresto son impugnables en amparo indirecto. La anotación preventiva de demanda, el desechamiento de la reconvención. Bueno, pues son algunos 6-7 ejemplos que se me ocurren de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio. Fracción séptima. Contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, asistimiento de la acción penal, etc. Bueno, aquí, como hemos machacado que el principio de definitividad es un eje rector del juicio de amparo, diría siempre y cuando se hagan uso de los medios ordinarios que prevean su ley doméstica para combatir esas decisiones. Si en su ley procesal penal, en este caso pues el Código Nacional, ¿verdad?, de procedimientos penales, si existiera algún recurso, tendrían que agotarlo. Si existiera la posibilidad de ir ante un juez de control, tienen que acudir ante él previo al amparo, porque esa solución doméstica es apta para revocar o modificar o anular aquello de lo que están doliendo. Entonces tienen que agotar, ¿verdad? Fracción octava. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Esta octava quizá es poco entendida, porque solo procede el amparo indirecto cuando un juez de inicio conocía y deja de conocer. Solo cuando sí conocía pero deja de conocer. ¿En qué caso? Cuando el demandado, al contestar la demanda o sobreviene en el juicio una cuestión de incompetencia, o sea, el demandado agarra y dice: juez, te pongo la incompetencia por declinatoria o inhibitoria. O sea, tú no eres competente, juez de la Ciudad de México, si no es competente allá de Tamaulipas. Lo normal, pues, es que esa incompetencia se remita al superior jerárquico del juez que previno, del que recibió la demanda. Y ese superior jerárquico va a resolver la misma. ¿Y qué pasa si declara fundada la incompetencia? O sea, ordena remitir el expediente al juez de Tamaulipas. Y el juez de Tamaulipas, que no está obligado a hacerle caso, ¿verdad?, porque no es su superior jerárquico, el magistrado de la Ciudad de México, pero capaz de que el juez de Tamaulipas dice: acepto la competencia. A partir de ese momento, a partir de la aceptación, el juez de la Ciudad de México que conocía, dejó de conocer.
Entonces, contra esa resolución de segundo grado, o sea, el de la sala, el del superior jerárquico, del juez civil de la Ciudad de México, cabría el amparo indirecto, porque conocía y dejó conocer. Y la última fracción novena, pues yo le llamo el amparo Televisa, TV Azteca, Carso, entidades públicas dominantes, donde en el caso de ellos, me parece como un reconocimiento del Estado para no poder combatir contra los grandes consorcios económicamente poderosos y que tienen grandes ejércitos de abogados, y que en esos supuestos el amparo solo va a proceder contra la última resolución en materia de competencia económica o telecomunicaciones, para que ni siquiera los actos en el en medio que pudieran ser de imposible reparación o impugnar alguna ley lo van a poder realizar, sino hasta el final. Bueno, vimos entonces la competencia. ¿Qué autoridad jurisdiccional es competente para conocer del amparo indirecto? Recapitulando: juez de distrito. Caso de excepción, tribunal unitario de circuito. ¿Cuándo? Cuando el acto reclamado provenga de otro tribunal unitario de circuito. Vimos la jurisdicción auxiliar, o sea, aquellos casos en donde, previstos por el 22 constitucional y 15 de la ley de amparo, no haya juez de distrito para promover un amparo que sea de extrema urgencia, podrá hacerse ante la autoridad judicial local de mayor rango o la autoridad política administrativa de mayor rango, que actuará auxiliando, o sea, recibe la demanda, provee la suspensión, la notifica y se la remite al juez de distrito correspondiente. Vimos esas cuestiones de competencia, también vimos lo de materia, territorio, ejemplos de algunas materias que pueden parecer de una y ser de otra, y territorialmente, ¿quién conoce? Si tiene ejecución material, donde radica el juez de distrito, de ahí. Si tiene ejecución material en varios distritos, a elección del quejoso. Y si no tiene ejecución material porque es meramente declarativo o omisivo, el juez de distrito del domicilio de donde radica la autoridad que emitió la declaración u omitió realizar la conducta. De ahí nos pasamos a la procedencia, o sea, analizando el 107 de cuándo procede el amparo indirecto, vimos las 9 fracciones con algunos ejemplos de ello. Pues yo preferiría, con esta muy breve explicación, que ahora ustedes pues me hicieran llegar sus preguntas y yo aquí en el chat pues puedo irlas viendo, ¿verdad? Vamos a ver. Me pregunta aquí Antonio Ruiz Almo. ¿Qué tipo de amparo? Porque si es indirecto, este se presenta ante el juzgado de distrito, y si este no labora el día de que finaliza tu término, lo debes de presentar hasta el día siguiente que sea hábil para ese juzgado de distrito. Y si es directo y la autoridad responsable es quien te lo debe recibir y ese no labora, de igual forma se recorre el término. Ok, creo que ya sé por dónde va la pregunta, Luis. El amparo directo se presenta por conducto de la autoridad responsable, pero si la autoridad responsable no labora X día porque hubo un temblor, porque les dieron el Día de las Madres o porque hay una pandemia o lo que sea, no corren los plazos. Ahora, los plazos tienen que ser de 24 horas. En muchos distritos judiciales del país, las autoridades responsables laboran hasta las 9 de la noche o hasta las 7 de la noche en algunos otros. Entonces tú quieres ir a presentar tu demanda de amparo directo voy a inventar, a la Sala Civil de Tlalnepantla, Estado de México, y resulta que cierran a las 7 de la noche, pero tú creías que tenían las 24 horas porque así te lo dice la ley y la jurisprudencia. Entonces esto se interpreta que puedes presentarlo al día siguiente a la primera hora hábil. ¿Cuál es la primera hora hábil? Pues la de acceso al público, que normalmente es 9 a 10 de la noche. Y los juzgados de distrito pues no tienes ciencia porque esos van a estar abiertos en días y horas hábiles, pues de lunes a viernes, ya sabes, hasta las 24 horas. ¿Alguna otra que me tengas por ahí? Alfredo Solís dice: si se promueve erróneamente un amparo ante un colegiado, ¿este debe remitirlo ante el juzgado de distrito sin afectar el término? Sí, fíjense. Ojo con esto, Alfredo. Si tú presentas un amparo que siendo indirecto lo presentas como directo,
lo que va a hacer el tribunal colegiado es que se va a declarar incompetente. El presidente del tribunal colegiado va a emitir ese acuerdo y lo va a remitir al juez que estime competente. Y a la inversa, si presentas como amparo indirecto ante un juez de distrito uno que debía ser directo y presentarse por conducto de la autoridad responsable, el juez de distrito se va a declarar incompetente, ¿verdad? Ahora, si se suspenden o no los plazos, la respuesta es sí, pero ten en cuenta esto: el error de ventanilla no interrumpe los plazos. Repito, el error de ventanilla no interrumpe los plazos. Si tú tenías que presentar tu amparo directo ante la autoridad responsable, pensemos en una junta de conciliación y arbitraje, y presentas tu demanda ante la Suprema Corte de Justicia, pues ¿qué va a hacer la Corte? Pues probablemente va a formar expedientillo y va a ordenar que se remita a la autoridad correspondiente, pero de aquí a que llega no te suspende el plazo. En cambio, el error de la vía, o sea que debiendo ser directo lo presentaste como indirecto, o siendo indirecto lo presentas como directo, y por una sola vez, en el mismo caso, sí interrumpe el plazo. Okay. Francisco Melchor Sánchez dice: en cuestión de terceros extraños a juicio, según la fracción sexta de la Ley de Amparo, también debe ampararse contra actos que afecten derechos sustantivos o también para efectos de derechos procesales. Fracción sexta, ¿me repites otra vez la parte? Dice, según la fracción sexta de la Ley de Amparo, no dice qué artículo, pero supongo que se refiere al leído, también debe ampararse contra actos que afecten derechos sustantivos o también para efectos de derechos procesales. Es que, fíjense que ahorita que recuerdo, creo que la sexta me la brinqué, ya que la estoy viendo, ¿verdad? Ya le estaban diciendo. Sí, perdón, es que es un lapsus brutus. Y la fracción sexta, que es tan interesante: actos dentro de juicio que afecten a personas terceras extrañas. Y además es un caso que me encanta, el tercero extraño. Hay dos tipos de terceros extraños: el natural y el tercero extraño por equiparación. ¿Cómo los distingo? El tercero extraño por equiparación es el que sí fue parte del juicio, pero defectuosamente notificado. Y el tercero extraño natural es al que le afecta el acto reclamado y nunca fue parte del juicio. O sea, por ende, él no pudo ser oído y vencido. Voy a empezar por el tercero extraño natural o propiamente dicho. Resulta que A demanda a B el cumplimiento de un contrato y con motivo de la obligación ahí generada le embarga un bien propiedad de B, del demandado. Pero B ya había vendido la propiedad a un tercero, a C. Ya tenían inclusive su contrato privado de compraventa con ratificación de firmas ante el notario público, pero estaba en trámite, en vías de escrituración. Pero tenían su contrato de fecha cierta. Entonces C, el adquirente nuevo de buena fe, pues se percata de que han embargado la propiedad que él había adquirido de B. ¿Qué es lo que puede hacer? Él no puede acudir dentro del mismo juicio, digamos, como demandado, porque no es parte de la obligación contractual. Él podría acudir al juicio civil o mercantil con una tercería, que es un juicio autónomo, ¿verdad? Y sabemos que hay tercerías excluyentes de dominio de preferencia. Aquí con una tercería excluyente de preferencia, a hacer valer el mejor derecho. Y también, si quisiera, podría hacer valer un amparo indirecto como tercero extraño natural, diciendo: yo no fui parte de esa controversia, yo soy titular de este patrimonio y por tanto no me pueden parar en prejuicio las decisiones que allá se dicten, dado que solo pueden afectar a los que han sido oídos y vencidos en juicio, pues yo no fui. Y el tercero extraño por equiparación es el que sí fungió como parte demandada o codemandada, solo que no pudo defenderse porque fue notificado defectuosamente por los errores que ya se imaginarán: cédulas mal hechas, domicilios que no correspondían, se entraron con personas que se desconocían o no correspondían, con menores de edad, o los edictos mal publicados, etc. Entonces ese tercero pues quedó inaudito, ese tercero extraño por equiparación. Ahora, el tercero extraño por equiparación, ojo, si el juicio está en trámite, o sea, está entre la demanda y entre la sentencia, no puede promover amparo.
porque tiene un medio ordinario de impugnación, que será el incidente de nulidad. Si el juicio ya tiene sentencia definitiva dictada, pues ya cesó la jurisdicción del juez ordinario, ya entonces ahí podría promover el amparo indirecto. Ok, César Ambriz nos dice, en un caso de jurisdicción auxiliar en que la autoridad local debe proveer sobre la suspensión y remitir la demanda al juez de distrito correspondiente, este último, al radicar la demanda, puede revocar la medida suspensional decretada por el auxiliar. El que reciba, ¿verdad? La respuesta es no, por lo siguiente. Contra la suspensión de plano o de oficio que la dicta la autoridad auxiliar, cabe un recurso ordinario previsto por la propia ley de amparo. Entonces puede hacerse valer ese recurso por la parte afectada. Esa autoridad auxiliar fungió para efectos ficticios, si lo quieres ver así, como si fuese parte de la autoridad de amparo. O sea, le auxilió solo en esa porción del asunto. Y los jueces pues tienen el impedimento además de poder revocar motu propio sus propias determinaciones. Que aquí no es que la emitió el juez de distrito, pero alguien que la auxilió a hacerlo. Entonces, lo que cabría es el recurso ordinario. ¿Existen excepciones al principio de definitividad? Pregunta Ale Julia Pérez. Uy, muchísimas. Tantas que me llevaría a otras 3 sesiones viendo todas las excepciones. Yo te recomiendo que si tienes dudas al respecto, pues vayas checando en la ley y en la jurisprudencia especialmente todos los casos de excepción a la definitividad, porque muchos son casuísticos. Vaya, con que googlees la palabra en el Semanario Judicial de la Federación, principio de definitividad y excepciones, pues te van a venir muchas hipótesis. Abraham Rojas Baeza dice, en caso de que no se presentó o agotó la apelación y presentas ante el juez de distrito y te rechazan con el argumento de que no tienes el TOCA, ¿cómo procedo para que lo admitan? No es procedente, porque tenías la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. Aarón Navarro Andrade dice, si A vence a B en un juicio y A hace un incidente de liquidación de intereses, pero se equivoca en una letra de la denominación del nombre de la empresa demandada, o sea B, este es un tercero por equiparación, ¿se puede excluir de la sentencia interlocutoria? No, y no por lo siguiente, porque el tercero extraño es sobre el juicio. Aquí estando en fase de ejecución de sentencia, ya hubo juicio, nada más es la cuantificación de las prestaciones accesorias. Entonces la respuesta es no puede ser un tercero extraño. Puede alegar, si estuviera mal notificado, una nulidad de notificación, o sea, hacer valer el incidente correspondiente, pero no va a ser un tercero extraño. O sea, la característica del tercero extraño, en este caso por equiparación, es que esté no enterado del juicio. Aquí tan enterado estuvo que hubo juicio y le dictaron sentencia y quedó firme y ya están en fase de ejecución. Entonces no es tercero extraño. En lo que me buscan otra pregunta aquí, les recuerdo para aquellos que no pudieron ver toda la transmisión, pues se va a subir desde luego a mi muro personal, al del grupo de abogados amantes del derecho, y después con calma se la pueden echar tranquilamente. La idea es recordar algunos temas básicos del juicio de amparo, sin más finalidad que hacer un intercambio de ideas, punto. No es ni una versión absoluta, ni es perfecta, ni es la mejor. Simplemente son comentarios, sugerencias que un servidor desde este lado de la cancha comparte con ustedes y ya. Habrá quien les sirva algo, habrá quien ya lo sabía esto y no pasa nada, ¿eh? La idea es aprovechar este tiempo de asueto forzado y que nos sirva para seguir estando activos. Eso es todo. Francisco Tepole pregunta, ¿el amparo indirecto procede contra la orden de lanzamiento por ser el último acto y no hay necesidad de acuerdo que la tenga por cumplida? No procede, Francisco. El amparo indirecto no procede contra la orden de lanzamiento por ser el último acto, porque no es el último acto, por esa razón.
¿Cuál es la última resolución para efectos del amparo? Ya quedamos: la que ordena el archivo del expediente, la que declara la imposibilidad material por cumplir la sentencia o la que tenga por cumplida la sentencia. Entonces, la orden de lanzamiento tristemente requieres primero que te lancen y después promover el amparo cuando se emita el acuerdo de tener por cumplido el fallo. Liz Anguiano pregunta, cuando nos llega un juicio en el cual ya se haya pasado el término para impugnar, ¿por el medio ordinario procede el amparo? No, Liz, desafortunadamente no, porque lo primero que va a revisar el juez de distrito, tú sabes, el tema de procedencia. Va a decir, esa resolución que está atacando era impugnable con el recurso ordinario, pero aquí en la narración de los hechos, pues no veo que haya interpuesto el recurso ordinario y por lo tanto el amparo es improcedente. Más bien, si te pasó el plazo del recurso ordinario, yo lo que sugeriría es checar cómo fuiste notificado de la resolución. Pues a lo mejor era notificación personal y te le hicieron por listas de acuerdos, o a lo mejor si era personal te le hicieron un viejo domicilio procesal y por ahí puede ser el incidente, o buscarle por otro lado, pero el amparo no sirve para remediar aquellas omisiones procesales que tuvimos. David Viveros, la demanda de amparo puede presentarse vía electrónica en Ciudad de México, aunque los actos reclamados hayan sido ejecutados en Chiapas, por ejemplo. Sí, o sea, si es competente el juez de la Ciudad de México, ante él lo puedes promover. Pero si no es competente y es por vía electrónica, lo puedes mandar también al juez de distrito de Chiapas. O sea, porque es por vía digital. Muy bien. Recuerden lo siguiente, jóvenes. Toda la semana que vamos a ver algunos temas procesales, ¿verdad? La cuestión es que tengamos nuestra ley a la mano. Esperaré subir a partir del día de hoy, lunes, pues, algunas lecturas al chat del grupo y también por WhatsApp, o sea, de las dos formas, para que todos tengan acceso. Lecturas sencillas, digeribles, cortitas, para no llegar en blanco con los temas que vayamos viendo. Mañana, martes 21 de abril, tenemos un expositor de lujo. Nos va a acompañar mi amigo el maestro Edgar Caballero con un tema de máxima importancia, muy actual, que es acerca del control de convencionalidad en el juicio de amparo, que pues sirve para resolver muchos problemas argumentativos. Y yo los acompañaré miércoles y jueves con el rol de temas que ya publicamos que van a tocar, y el día viernes mi amigo Héctor Huerta Serrano va a hablar del tema de suspensión y estaré también yo presente con él ese día para colaborar algo en conjunto. Entonces serán 5 días, o ya 4 nos quedan, de pues un divertido intercambio de ideas. Ustedes lo tienen que hacer por chat porque no tengo forma de poder tener a todos a la vez, y de mi parte pues contaré nada más algunos ejemplos y experiencias sobre cada una de las figuras procesales que me tocan. Venga, las últimas 2 para que acabemos en tiempo. Juanjo dice, contra la resolución de la sentencia de un tribunal unitario de circuito, ¿procede el amparo directo? Depende, Juanjo. Si la sentencia es definitiva, o sea, entendiendo aquella que dirime el fondo de la cuestión debatida, sí, procede el amparo directo. ¿En qué caso? Pues imaginemos un juicio mercantil llevado ante un juez de distrito, un juicio ordinario, donde el juez de distrito fungió como tribunal de primer grado, el tribunal unitario como tribunal de apelación o de segundo grado, y si estás inconforme con la sentencia y quisieras promover amparo directo, sí, contra esa sentencia el unitario procedería. En cambio, si la resolución o sentencia del tribunal unitario no es de las definitivas, como cuando resuelve una apelación, por ejemplo, ya les había dicho aquí 2 ejemplos. Uno de ellos era la vinculación a proceso en materia penal de un delito del índole federal, donde la parte afectada interponía recurso de apelación, se iba al tribunal unitario y el unitario emitía una sentencia, solo que es una sentencia de apelación, no una definitiva que dirimió el fondo del asunto. Contra esa cabría el amparo indirecto, sí, pero no lo conocería un juez de distrito porque es inferior jerárquico, sino otro tribunal unitario de circuito. Y si en ese circuito no hubiera más que uno solo, pues el más próximo en distancia. Cristian Martínez pregunta, ¿qué pasa con la suspensión del acto si existe un conflicto competencial y la demanda no ha sido admitida? Dice la ley que en el tema de la suspensión tiene que declararse con independencia del conflicto competencial. Entonces, el juez de distrito que recibe la demanda,
aunque pueda estimarse incompetente, tiene que proveer sobre la suspensión si fuera un caso de los que dejaría sin materia la eventual litis. Natanael Hernández pregunta: a una persona le estaba transcurriendo su término de 15 días para amparo directo, fallece, se exhibe su acta de defunción y el tribunal suspende el procedimiento. Se abre el juicio sucesorio y se designa albacea. Mi pregunta es, si al momento de notificarle al albacea le empieza a transcurrir el plazo de 15 días. No, aún no, porque tiene que haber pronunciamiento que levante la suspensión por el Tribunal Colegiado de Circuito. Lo pertinente sería que le dieran aviso al Tribunal Colegiado: oye, ya designaron albacea que representa el de cuyos en esa sucesión, para que levante esa suspensión y entonces siga corriendo el plazo. ¿Ya? Bueno, pues creo que ya estamos aquí por lo último. De mi parte les agradezco. Mañana les digo, va a acompañarnos Edgar Caballero con el tema del control de convencionalidad en el juicio de amparo. Vamos a intentar subir el día de hoy unas lecturas de mi parte. Le voy a pedir a Edgar que él también recomiende alguna lectura para que podamos estar activos. Estos días de asueto forzado, como que sentimos que nos sobran muchas horas, pues vamos a ocuparlos para estar al menos refrescando la memoria con estos temas que quizá para algunos ya lo dominen fácilmente, quizá otros apenas van iniciándose en esto, y la idea no es una sesión ni solemne, ni muy formal, ni magna cum laude, ni mucho menos. Tratamos de hacer un intercambio de ideas en un ambiente relajado entre colegas, y denlo por hecho que esto no es una verdad absoluta. O sea, pueden rebatirlo, dudarlo, corroborarlo y perfeccionarlo con su propio conocimiento. Simplemente es la versión de un colega más de ustedes y se acabó. Sin más por el momento, pues les agradezco su participación. El día miércoles yo regresaré con ustedes, pero mañana, por favor, vamos a ver todos a mi amigo Edgar Caballero. Les recomiendo mucho esa sesión con ese tema tan novedoso, y nos veremos próximamente. Aquellos que se hayan perdido algunas partes de esta sesión, pues subiremos en redes el video de esta charla para que después con calma la podamos proseguir. Que tengan buen día y les deseo una excelente semana a todos ustedes. Gracias por su participación, jóvenes.